Hola nuevamente, comunidad de Formando Ingenieros, Educación con Propósito. Bienvenidos a un nuevo video en este su espacio, su canal, en el cual revisamos, temas útiles y prácticos que nos ayudan a resolver esos retos que se presentan en nuestra vida diaria como ingenieros. Soy Gustavo Capilla, host de este canal, y el día de hoy revisaremos un tema bien interesante que es torsión en elementos circulares. Bien, partiremos de, dónde está aplicada la torsión, en qué tipos de elementos, bien, qué tipo de cargas se están experimentando y, finalmente la deducción de las fórmulas para analizar tanto componentes de deformación, componentes de esfuerzo, con el fin de evaluar si estos elementos trabajan dentro de un rango de operación seguro. Bien, comenzamos con este nuevo video. Bien, primeramente, como lo comentamos, necesitamos definir el contexto de la aplicación. Lo que mostramos aquí, son algunos de los casos más particulares o representativos en los cuales ocurre la torsión. Bien, la torsión es un efecto mecánico producido cuando un par o un momento torsor tiende a hacer girar un elemento alrededor de su eje longitudinal. Esto ocurre solamente en elementos circulares, de sección transversal sólida o hueca. Bien, puede ser aplicado en ambos casos. Bien, algunos de los elementos más fundamentales, por ejemplo, los ejes de transmisión, elementos utilizados para transmitir potencia en una máquina o en un vehículo, bien, están sometidos, a estos movimientos de rotación. Bien, herramientas o uniones, todos nos hemos dado la tarea, pues por ahí de, con el uso de alguna llave, el poder apretar un tornillo, bien, el poder aflojar una llanta, bien, y esto finalmente está experimentando lo que sería estas fuerzas de torsión, bien, elementos un tanto más complejos, como lo puede ser el eje de una hélice o de un rotor, de un propulsor, también están trabajando bajo torsión. ¿Qué es la premisa fundamental? Elementos que están haciendo un giro a través de su eje longitudinal, bien, a través del eje de rotación del elemento. Esto va a ser generado, como lo mencionamos, por un par, bien, o por un torque. Ahora bien, lo importante, y lo sabemos como ingenieros, al momento que nosotros estamos aplicando una fuerza externa sobre un elemento, bien, este va a estar reaccionando, su estructura interna va a estar reaccionando, y los elementos lo hacen a través de las deformaciones y los esfuerzos que estas cargas externas generan. Bien, para elementos sometidos a torsión, al igual que los elementos que ya hemos revisado previamente en otros videos, tenemos que determinar, qué tipo de deformación y qué tipo de esfuerzo está experimentando este elemento para poder utilizar las fórmulas adecuadas y realizar los cálculos de manera correcta. Bien, el concepto teórico de par y momento torsor. Vamos a partir de un caso muy simple, bien, una barra circular que se encuentra empotrada en uno de sus extremos. Ya vimos la condición de empotramiento. Para los que no lo tenemos claro, revisen por favor el video que se encuentra aquí de diagramas de cuerpo libre, en el cual nosotros definimos lo que son las condiciones de carga y condiciones de frontera. Bien, bien, este tipo de apoyo que tenemos aquí es un empotramiento y restringe totalmente los desplazamientos y rotaciones de los elementos. Bien, ahora bien, este elemento pues está sometido a estos pares, bien, estos pares que generan finalmente torsión, una fuerza aplicada a cierta distancia del elemento. La distancia está definida en este caso como la variable D1 o la variable D2. Bien, lo que va a generar al momento de estar sometido a estos pares torsores es una rotación en el elemento. Bien, ahora bien, ¿cómo puedo calcular esa magnitud del torque que está experimentando? Bien, con mi definición básica de momento, fuerza por distancia. Bien, en este caso, cuando la fuerza está definida por la variable P1 y la distancia D1. De tal forma que podemos observar que el torque es directamente proporcional a la magnitud de la carga y también directamente proporcional a la magnitud de la distancia. Bien, todos hemos intentado cambiar una llanta en algún momento, bien, utilizando, lo que aquí conocemos como una cruceta o como una llave. Bien, tal vez en un vehículo pequeño como lo puede ser un automóvil no resulte tan complejo, pero si extrapolamos esto a un vehículo un poco más grande, como lo puede ser
una tolva o un camión, hemos visto que por ahí pues no es tan fácil ya el poder aflojar una llanta con esas dimensiones, ¿no? Bien, y lo que generalmente lo que se hace es aumentar el brazo de palanca. Hemos visto que las personas que cambian llantas de este tamaño lo que hacen es pues conectar un tubo, bien, de cierta longitud para poder incrementar lo que sería el brazo de palanca o la distancia de aplicación de la fuerza. Y esto automáticamente lo que hace es incrementar el torque o la capacidad que tenemos para poder rotar ese elemento. Bien, y aquí podemos ver cuál sería el efecto de la distancia. Pues ya que la carga, pues finalmente no la podemos aumentar porque nosotros somos los que estamos aplicando esa fuerza de rotación. Bien, entonces, bien, ¿qué es un par? Bien, son dos fuerzas paralelas, iguales y actuando en sentido opuesto. Bien, el par genera un giro, no un movimiento de traslación, de tal forma que para poder calcular ese par o ese torque, como lo mencionamos, el producto de la fuerza por la distancia. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que define este sentido de rotación? La regla de la mano derecha. Bien, y esto queda establecido directamente por el sistema coordenado en el cual estamos trabajando. Bien, el par o torque pues va a ser un momento actuando de manera o sobre el eje perpendicular al plano sobre el cual nosotros estamos trabajando. Bien, ¿cómo lo podemos representar? Bien, el par o torque puede ser representado de distintas maneras, y esto hablando de manera gráfica. La primera puede ser como lo estamos observando aquí en la figura de la parte superior, bien, las fuerzas directamente separadas por la distancia, o de manera más explícita, directamente, bueno, mostrando lo que sería la flecha, bien, sobre el eje de rotación en la dirección en la cual estaría actuando. Y recordamos, esto queda regido por la regla de la mano derecha. Bien, en algún otro video, bueno, explicaremos de forma muy concisa cómo es la regla de la mano derecha para poder determinar nosotros el signo en algunos problemas que tengamos de este tipo. Bien, definiciones que tenemos hasta el momento, ¿qué variables? Bien, T o M, que es el momento torsor o torque, podemos utilizar cualquiera de las dos. Bien, P, que será la magnitud de la fuerza aplicada, de la distancia entre las líneas de acción o el brazo de palanca, y finalmente, bueno, el eje longitudinal definido pues, por lo que sería la línea punteada. ¿Ok? Bien, bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar cuando un elemento está sometido a torsión? ¿Qué resulta importante de poder evaluar? Bien, y aquí son las deformaciones y los esfuerzos que están siendo generados. ¿Ok? Entonces, tenemos que para esto, bueno, tener claro cuál va a ser nuestra metodología o proceso de análisis y también bajo qué supuestos y qué condiciones esto va a ser válido. ¿De acuerdo? Bien, primeramente, este tipo de análisis de torsión, como lo mencionamos al principio del video, va a estar limitado a elementos circulares de sección transversal sólida o hueca. Vamos a ver más adelante, bueno, cuál es la diferencia o cómo podemos considerar el área de la sección transversal. Bien, segundo, eh, podemos tener casos en el cual el torque sea constante o el torque sea variable. Bien, y esto nos va a llevar a la definición de lo que sería la torsión pura. No importando si el torque es constante o es variable, el elemento solamente va a estar sometido a torsión. Y esto nos va a llevar a un caso de torsión pura. Bien. Tercero, bueno, considerar que toda la sección longitudinal gira a través del eje de la sección transversal con mayor o menor medida, dependiendo de la magnitud del torque. Bien. Y siguiente punto que está relacionado con el punto anterior, bien, las magnitudes de esfuerzos y deformaciones que van a estar experimentando va a depender de la posición a través de la longitud de la cual nosotros nos encontremos en el elemento. Bien, esto quiere decir que, por ejemplo, la deformación no va a tener el mismo valor en este punto, que es el empotramiento, bien, que en el punto final cuando x es igual a L o en algún otro punto intermedio. También no va a tener el mismo valor hablando de la posición transversal en lo que sería el diámetro o en cualquier otro punto interno, bien, recorriendo la sección transversal. Bien, ¿qué supuestos y condiciones vamos a estar asumiendo? Primeramente, que las secciones permanecen planas y circulares, es decir, bueno, que el elemento no se deforma y no pierde su circularidad. Bien, los radios permanecen rectos y esto está relacionado con la misma circularidad del elemento. Bien, tercer punto, las ecuaciones que vamos a plantear en este tema, bueno, funcionan para
giros de poca magnitud, hablando de 1 o 2 grados, y esto nos va a llevar a mantener las dimensiones del elemento de manera constante, es decir, su longitud no va a cambiar. Bien, y finalmente, bueno, tenemos que considerar las condiciones de frontera para poder conocer, bueno, en qué punto nuestros ángulos de giro van a ser cero en el elemento. Bien, para poder clarificar estos puntos anteriores, quisiera ya enfocarme en la figura que nosotros tenemos aquí. Bien, es la misma barra que está empotrada en un extremo y que está sujeta a torque a un giro en el otro extremo. Bien, como mencionamos, en este punto inicial o en este punto de empotramiento, el elemento no puede tener ningún tipo de movimiento. Es como si el elemento estuviera soldado justo en ese punto. Bien, ahora bien, si nosotros nos empezamos a despegar de este punto a través de una distancia X, pues podemos observar que el elemento ya se encuentra libre de realizar algún movimiento. Bien, bien, si nos enfocamos en la aplicación del torque, si nosotros tenemos un torque actuando en esta magnitud, que me generaría un vector hacia la parte derecha, pues la reacción del elemento sería en sentido opuesto. Bien, y esto es por simplemente la ley de Newton de acción-reacción. ¿De acuerdo? Bien, para clarificar el análisis que vamos a hacer, nos vamos a enfocar en este punto de la sección donde tenemos un punto Q, bien, que es colineal a esta parte superior del elemento, y después vamos a aplicar lo que sería un torque en el elemento. Bien, al momento de aplicar un torque en el elemento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este punto Q pues va a tender a rotar o a desplazarse bien sobre esta dirección, sobre el eje longitudinal, de tal forma que este punto Q va a pasar a este punto Q', bien. Como podemos observar, el punto que se encuentra aquí en la parte izquierda pues está totalmente fijo. Este punto no va a rotar, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué nos lleva? A que se va a trazar imaginariamente bien una línea que va a unir bien ahora a este punto original con este punto Q'. Bien, lo que vamos a tener en esta parte pues va a ser un ángulo phi, que va a ser ese ángulo de abertura o ese ángulo de rotación. Y va a ser una medida que nos va a indicar cuánto ha rotado este elemento o cuánto se ha desplazado de manera angular. Ahora bien, es importante poder notar que este ángulo phi no es constante, es decir, no tenemos la misma abertura en este punto cuando x es igual a L que en esta abertura cuando x es igual a 0 o cuando tenemos algún otro valor intermedio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ángulo phi va a ser una función que depende de x. Conforme varíe x, el ángulo phi va a tener algún valor. ¿Ok? ¿Cuál es el valor? Bueno, lo tenemos que definir a través de una ecuación porque ya vemos que aquí está involucrado lo que sería este valor de la posición y también va a estar involucrado lo que será la magnitud del diámetro. Bien, ¿qué variables tenemos hasta el momento? Repetimos el torque, x, que es la posición a lo largo de la barra, bien, phi de x, que es el ángulo de giro en la sección, en cualquier punto, y L sería la longitud de la barra. Bien, mencionamos anteriormente lo que nos interesa a nosotros son calcular las deformaciones. Bien, ¿cómo medimos las deformaciones? Bueno, tenemos que tener en cuenta lo que serían todas las variables geométricas para poderlo calcular. Bien, pasamos al siguiente punto. Bien, la deformación en elementos sometidos a torsión va a ser una deformación cortante. Bien, clarificamos, nosotros sabemos que podemos tener deformaciones longitudinales o axiales y también deformaciones cortantes. En uno de los videos anteriores vimos que elementos sometidos a cargas perpendiculares están experimentando deformaciones cortantes, pero en este caso también los elementos sometidos a torsión están experimentando deformaciones cortantes. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Bueno, lo vamos a clarificar en los siguientes diagramas. Seguimos trabajando con la misma barra, empotrar un extremo, libre en otro extremo, pero ahora para el análisis vamos a seleccionar un elemento diferencial, es decir, una pequeña zona en la parte intermedia de esta barra, para poder conocer, bueno, qué es lo que está pasando con esos ángulos de giro, qué representan estos ángulos de giro y cómo me van a permitir a mí poder calcular una deformación. Bien, entonces ahora este elemento diferencial, pues me lo magnifico o lo traigo aquí a la parte inferior y en lo cual vamos a definir lo siguiente. Bien, un punto A inicial que va a ser colineal con un punto B. El punto A está posicionado en el extremo izquierdo y el punto B, bueno, por aquí en el extremo derecho.
Bien, para complementar el análisis también puede definir un punto D y un punto C que están colocados en la misma posiciones o coordenadas que los puntos A y B. Ahora bien, lo mencionamos y lo vimos en la figura anterior. Al momento que nosotros experimentamos la aplicación del torque, pues el punto B también va a tender a moverse hacia un punto B', aunque este se encuentre en la parte intermedia de la viga, bien, no está fijo. Bien, el que podemos considerar como fijo sería el punto A, ¿sí? Que se encuentra en la parte izquierda. Formalmente el punto A va a girar, pero va a tener un giro menor que el punto B. Entonces podríamos decir que el punto B va a pasar al punto B' y lo mismo le va a ocurrir al punto C. Aunque aquí no está ejemplificado, pues el punto C también va a pasar a un punto C', ¿bien? Y así sucesivamente para cualquier otro punto que nosotros coloquemos en la periferia de este elemento. Bien, como el elemento está sometido todo al mismo torque, la proporción o magnitud en la cual se va a mover el segmento B a B', pues va a ser igual al segmento CC', y así sucesivamente. Para poder simplificar el análisis, sabemos que a los ingenieros a veces no nos gustan los diagramas en 3D, nos resulta más sencillo análisis en 2 dimensiones, lo podemos hacer de esa manera. Abstraemos lo que está pasando bien en 2 dimensiones. Si nosotros vemos un cilindro, bien, a través solamente de su vista lateral, lo que vamos a observar sería un rectángulo, ¿ok? Conformado por qué? Pues por el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Y aquí claramente se explica lo que pasó anteriormente. Si el punto A y punto D permanecen fijos, entonces el punto B se mueve a un punto B' y el punto C se mueve a un punto C'. ¿Sí? Lo que está ocurriendo es que este elemento se está distorsionando, no está cambiando su longitud. Asumimos que las deformaciones o los ángulos de rotación son tan pequeños que la longitud desde A hasta B es igual a la longitud desde A hasta B'. Bien, lo que se nos genera aquí es este ángulo de rotación, el cual vamos a llamar gamma, ¿de acuerdo? Ahora bien, para poder calcular las deformaciones, pues yo necesito poner estos valores de estos segmentos de manera numérica, ¿sí? ¿Qué podemos observar aquí? Primeramente que en esta parte se me forma un triángulo rectángulo comprendido por el segmento o por el punto de A a B, de B a B' y de B' a, ¿ok? Y este triángulo rectángulo pues tiene aquí un ángulo de apertura que sería este ángulo gamma. Bien, para poder calcular, bueno, cuánto vale este segmento de B a B', que finalmente no es otra cosa que un desplazamiento, pues podemos utilizar alguna función trigonométrica. Y aquí utilizamos la función de seno. Bien, seno de gamma, bien, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, en este caso, pues el cateto opuesto sería el segmento BB' y la hipotenusa sería en este caso el segmento AB'. Pero mencionamos, estamos trabajando con ángulos muy pequeños y eso nos ayuda como ingenieros a hacer una simplificación. Para ángulos muy pequeños, el seno de gamma o el seno del ángulo es igual al mismo ángulo, ¿ok? Y eso nos llevaría en este caso a que definir seno de gamma máxima, esto es igual a gamma máxima y esto es igual a BB' sobre AB. Bien, en este caso, pues tendríamos que la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento AB'. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bien, una relación o una ecuación que me permite relacionar el ángulo, bien, gamma, con valores geométricos que nosotros podemos conocer o que podemos medir. Bien, ahora, ¿qué pasa si lo vemos desde la sección transversal? En la sección transversal ocurre algo similar. Bien, el punto B pase hacia el punto B' y aquí lo que vamos a tener es un ángulo de apertura, un ángulo de phi. Ahora bien, mencionamos que como trabajamos con ángulos tan pequeños, este segmento B a B' lo podemos asumir como una línea recta, ¿sí? Y se nos forma igual un triángulo rectángulo, que de la misma forma podemos calcular sus componentes con el uso de una función trigonométrica. En este caso, la función que nos vuelve a ayudar es el seno. Seno del diferencial de phi va a ser igual al cateto opuesto, que sería BB', bien, entre la hipotenusa y la hipotenusa sería el radio. Mencionamos dentro de las consideraciones que el radio se mantiene constante, entonces pues vale lo mismo en cualquier punto que lo analicemos. Bien, tenemos dos ecuaciones
que me relacionan un ángulo gamma max, bien, con un ángulo de giro de phi. Pero ¿qué podemos ver en común? Ambas ecuaciones contienen al segmento BB', que sería no otra cosa más que el desplazamiento que tuvo el punto B al momento de aplicar esa fuerza externa de torsión. Bien, entonces de esta primera ecuación nosotros podemos despejar BB' de la segunda ecuación también y poderlas igualar. Y de esta manera vamos a tener, bien, una ecuación que me permita calcular gamma máxima en función de variables que nosotros conocemos. Bien, si hacemos lo siguiente, entonces quedaríamos que gamma máxima es igual a R por diferencial de phi sobre diferencial de X. Bien, gamma máxima, ¿qué es? La deformación máxima, deformación cortante máxima. Vemos que es directamente proporcional al radio y directamente proporcional a esta relación que tenemos aquí, el cambio de phi respecto de X. Bien, como vimos, el ángulo phi no es constante, va cambiando respecto a cómo nos desplazamos a través del horizontal. Bien, este cambio, la razón del cambio del ángulo respecto de la posición, le podemos llamar teta y esa va a ser, bueno, nuestra variable que nos permite simplificar esta ecuación. De tal forma que gamma, la deformación máxima o la distorsión del elemento, es igual a R por phi, directamente proporcional al radio y directamente proporcional a la tasa de giro. ¿Ok? Entonces ya tenemos una variable. Bien, debemos de pasar ahora de haber definido gamma en función de diferencial a definirlo bien en valores que podamos calcular. Entonces, como estaba gamma, en este caso era diferencial de phi sobre diferencial de x por el radio, bien, y eso nos permitía definir diferencial de teta, pues ahora lo podemos expresar en función de los ángulos y la longitud. Teta, que sería la razón de giro, es igual al ángulo total de giro sobre la longitud del elemento. Bien, esto nos va a dar una medida en radianes, ¿de acuerdo? Todas las operaciones que realicemos involucrando ángulos las realizamos en radianes. Bien, simplemente nos damos a la tarea de poder sustituir. En este caso, la deformación máxima gamma va a ser igual a R por phi sobre L. Quiere decir que es directamente proporcional al ángulo, bien, al ángulo de giro y al radio, e inversamente proporcional a la longitud. Bien, entre mayor radio tenga mi elemento, pues mayor va a ser la deformación que va a experimentar. Entre mayor sea el ángulo de giro, pues también va a ser mayor la deformación que va a experimentar. Y entre mayor longitud tenga el elemento, bueno, menor deformación va a experimentar. Bien, la idea clave de aquí, ¿cuál es? Bueno, la deformación cortante es cero en el centro del elemento. ¿Y cómo podemos saber eso, evaluar eso? Bueno, en el centro del elemento, la medida del radio pues es cero. Y si este valor que tenemos aquí tiene un valor de cero, pues cualquier valor multiplicado por cero nos va a dar cero. Entonces, en el centro del elemento no va a experimentar ningún tipo de deformación. Segundo punto, la deformación varía de manera lineal desde el centro hasta el extremo o hasta el diámetro externo. Y esto claramente lo puedo ver por esta ecuación. No está elevada a ninguna potencia. Bien, entonces esto me dice que la variación va a ser lineal. Y tercer punto, la deformación máxima gamma, bien, va a ocurrir en la superficie externa del elemento. Y esto es claramente pues, cuando el radio valga ese valor del radio máximo. Bien, o en el caso de un elemento circular hueco como un tubo, pues tenemos dos radios, un radio externo y un radio interno. La deformación máxima va a ser experimentada sobre el radio externo. Bien, podemos aplicar este mismo análisis para fibras interiores, es decir, me interesa saber qué es lo que está pasando, bien, dentro de este elemento, cómo son las deformaciones en la parte interna, y ahí podríamos hacer la misma analogía, bien, en cuanto a la relación de la variación de la geometría, ¿sí? Si observamos la sección transversal, pues ahora ya no tenemos R, sino tenemos ρ, y ρ es cualquier valor interno del elemento. Bien, hacemos las mismas deducciones que realizamos previamente. De phi es igual al segmento BB' sobre el ángulo, perdón, sobre el radio ρ. Y de esta forma podríamos despejar igualmente para el segmento BB'.
Si complementamos esta ecuación con la que habíamos determinado previamente para la deformación gamma, pues podríamos hacer la misma igualación, bien, de lo que sería BB'. Eso nos llevaría a que gamma es igual a ρ por teta. Gamma sigue siendo la deformación cortante, pero no es la deformación cortante máxima. La máxima ocurre cuando el radio es igual a R. Para cualquier otro valor del radio, esta deformación simplemente va a valer gamma. ¿Ok? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos despejar para cualquiera de las variables. En este caso, despejamos para teta. Teta sería la razón o la tasa de giro. Bien, teta es igual a phi sobre L, ¿ok? O teta también podría ser igual a gamma sobre R. Esto lo obtuvimos de la ecuación anterior. De esta también podemos despejar teta. En este caso, teta sería igual a gamma sobre ρ. Podemos igualar ambos valores de teta. ¿Y eso a qué nos llevaría? A tener una relación para poder calcular la deformación en cualquier otro punto interno en el elemento en función de la relación de los radios, ¿bien? Y de la deformación máxima, ¿ok? ¿Qué nos va a dar esto? Bien, siempre el valor de R es mayor al valor de ρ. El radio externo siempre es mayor a cualquier valor del radio interno. Automáticamente esta relación que tenemos aquí de ρ sobre R pues nos va a dar un valor decimal menor a 1. Y si multiplico cualquier valor por algo menor a 1 o por una fracción, pues nos va a dar un valor menor. Entonces siempre gamma va a ser menor a gamma máxima. Como mencionamos, la deformación máxima ocurre en el extremo y para cualquier otro punto, bien, vamos a tener simplemente un valor menor. Bien, ¿qué pasa en los tubos? Prácticamente podemos realizar el mismo análisis, solamente que en un tubo, pues al no tener ningún área o masa en este punto central del eje de rotación, siempre vamos a tener un valor de gamma mínimo que va a ser diferente de cero. Bien, entonces haciendo una analogía como lo analizado previamente, pues gamma máxima sería igual al radio externo por phi sobre L. Bien, gamma mínima sería igual al radio interno, igual por phi sobre L, y de aquí podríamos tener una relación entre gamma máxima y gamma mínima, al igual que lo hicimos en la diapositiva anterior. Como podemos observar, gamma mínima siempre va a ser menor que gamma máxima, porque R2 es mayor que R1, y esto nos va a dar otra vez un valor decimal. Entonces, claramente aquí ya nosotros tenemos algunas ecuaciones para poder calcular cuánto vale la deformación, bien, en un elemento, bien. Lo que no hemos involucrado hasta este momento es la carga externa, que es la que origina, pues, este movimiento de torsión, ¿sí? Y que es la que nos permite calcular la magnitud de la deformación. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, de alguna forma, poder involucrar cuál es ese valor de esa torsión que me genera a mí estas deformaciones. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, la idea clave de esto que es, en un tubo circular, bien, gamma o la deformación aumenta con la distancia radial y aquí podemos ver que aumenta de manera lineal. Bien, segundo punto, la deformación no es cero en el interior. Y tercer punto, la mayor deformación aparece en el radio externo cuando R es igual a, bueno, en R2. Bien, interpretación de esto. Bien, podemos ver que las relaciones que hemos obtenido hasta el momento son meramente geométricas, no dependen de ningún valor o ninguna propiedad mecánica. No hemos involucrado ni esfuerzo de excedencia, ni módulo de elasticidad, ni esfuerzo último de la tensión, ni esfuerzo cortante. Entonces, aplica para cualquier material. Bien, puede ser un polímero, puede ser un metal, puede ser algún material compuesto. ¿Y qué es lo que aplica? Bueno, estas relaciones siempre se van a conservar. La deformación máxima es máxima en el extremo y es cero en la parte interna y varía de manera lineal. Bien, una vez que hemos calculado las deformaciones, pues también me interesa poder calcular los esfuerzos. Bien, si un elemento sometido a torsión está experimentando deformaciones cortantes, entonces estas también van a estar relacionadas con esfuerzos cortantes. Bien, aquí tenemos una relación directa. Bien, si las deformaciones cortantes son máximas en el extremo o en la superficie del elemento, entonces también los esfuerzos cortantes van a ser máximos en la superficie del elemento. Bien, ¿cómo podemos deducir en este caso los esfuerzos cortantes? Bien, nos vamos a auxiliar de lo que sería la ley de Hooke para cortante.
Si nosotros primeramente hacemos analogía en este elemento, bien, al estar sometido a este par torsor, bien, el punto B se va a desplazar hacia el punto B' y el punto C se va a desplazar hacia el punto C', como lo vimos previamente. Ahora bien, sabemos que si nosotros mantenemos nuestro material trabajando en un rango elástico lineal, este material está regido por la ley de Hooke. Bien, como el elemento está sometido a cortante, entonces la ley que opera aquí es la ley de Hooke para cortante. Si alguien tiene duda de dónde salió esta ecuación, revisen por favor aquí el video número 1, el video número 2, donde explicamos esta parte de ley de Hooke para cortante. Bien, en este caso tau sería el esfuerzo cortante, G el módulo de elasticidad cortante, o en otras palabras, la pendiente de la curva de esfuerzo de formación para cortante, y gamma sería la deformación cortante. Bien, ahora bien, aquí nosotros pues ya vemos que aparece esta nueva variable que es el esfuerzo, y la queremos o la tenemos que involucrar en las ecuaciones pues para poderlo determinar o calcular. ¿Qué hacemos? Recurrimos a nuestra ecuación anterior. Gamma máxima es igual a R por teta. Bien. También pues podemos combinar estas ecuaciones previas. Bien. Tau máxima entonces sería igual a ¿qué? Bien. G por R por teta. Bien. Por lo cual tau internamente lo podríamos calcular no en función de R, sino en función del radio interno. ¿Ok? Entonces tenemos tau máxima y tenemos tau, que sería el valor del esfuerzo cortante para cualquier otro punto dentro de la superficie. Bien, claramente, ¿qué podemos ver? G aparece en la primera y segunda ecuación, así como, perdón, en la primera y segunda ecuación, así como teta en la primera y segunda ecuación. Bien, podríamos despejar de esta primera ecuación tau máxima sobre R y de esta segunda ecuación tau sobre ρ. Bien, como en la primera tenemos g teta de un lado y en la segunda g teta también de ese lado de la ecuación, podríamos igualar ambas. ¿A qué nos llevaría esto? A poder derivar una fórmula que me permita calcular la magnitud del esfuerzo cortante, bien, en cualquier otro punto que no sea la periferia. Bien, sabemos que en la periferia el esfuerzo cortante es máximo porque este lo puedo calcular directamente a través de la ley de Hooke para cortante. Ahora bien, este valor de tau pues siempre va a ser menor al tau máximo porque depende de esta relación. Bien, ρ sobre R, donde ρ es menor que R. ρ, recuerden, es el radio interno y R el radio externo. Entonces, esto siempre nos va a dar un valor decimal. Bien, segunda observación, ¿cómo varía esta relación de manera lineal? No tenemos ningún valor elevado a la 2 o a la 3 o a la 4. Bien, esta ecuación es simplemente una relación lineal. Entonces, el esfuerzo cortante es 0 en la parte central y se vuelve máximo en el extremo. Y esto es bien claro. Otra vez, esta tendencia no cambia dependiendo ni del tipo de material ni del tipo de geometría. ¿Ok? El esfuerzo cortante siempre varía de manera lineal, desde el centro hasta el extremo. Bien, si bien ya derivamos una fórmula para el esfuerzo cortante y también para la deformación, aún no involucramos torque. Bien, no involucramos la carga externa que está generando estas reacciones en el elemento. Entonces, para eso, pues lo vamos a realizar. Bien, primeramente nos enfocamos en una sección transversal del elemento, ¿sí? Esta sección transversal, bien, pues puede estar dividida por elementos diferenciales. En este caso, el elemento diferencial nosotros lo llamamos dA o diferencial dA. Ahora bien, sabemos que este elemento está sometido a un torque, ¿bien? Y ese torque pues me va a generar en el elemento un esfuerzo cortante, ¿bien? Ese torque va a generar en mi elemento, bien, esfuerzos cortantes. Cuando nosotros tenemos un esfuerzo cortante actuando en un elemento diferencial, pues esto me va a llevar a poder calcular lo que sería una fuerza. Bien, sabemos nosotros que esfuerzo por área me va a dar una fuerza. En este caso tendríamos un esfuerzo cortante que está multiplicando un diferencial de área y eso automáticamente me daría a mí, bien, un torque. Ahora bien, podemos analizar este diferencial o cualquier otro elemento diferencial que esté posicionado en cualquier otro segmento.
Bien, ¿qué es lo que va a variar aquí? Pues esta posición. Aquí podemos llamar ρ1. Bien, o podríamos tener otro elemento diferencial en cualquier otro punto con una diferencial de área, en este caso 3, y por ejemplo un radio 3. Y así sucesivamente hasta sumar todas las componentes, bien, de área que existen en este elemento. Bien, ¿a qué queremos llegar aquí? Pues a la definición de momento. Sabemos que la definición de momento es fuerza por distancia, ¿bien? Y partimos de la premisa general. Entonces, la fuerza, ¿cómo la podemos calcular? Bien, como un esfuerzo por un diferencial de área. Y esto me va a dar un diferencial de fuerza. Ahora bien, ¿cómo podríamos calcular el momento? Pues si nosotros multiplicamos esa fuerza por un brazo de palanca. La fuerza que está actuando en este elemento sería pues ese torque. Y el brazo de palanca sería esta distancia que definimos aquí en este caso como ρ3. Y así lo podremos hacer para cada uno de los elementos diferenciales. Entonces la diferencial de momento sería ρ por diferencial de fuerza. Bien, pero el diferencial de fuerza ya lo tenemos expresado en función del torque, perdón, del esfuerzo cortante, que sería esta en la parte superior. Bien, de tal forma que pues podríamos tener lo siguiente: la diferencial de momento va a ser igual al esfuerzo cortante por el radio por el diferencial de área. Pero lo que nos interesa a nosotros es poder calcular cuál es el torque máximo que puede experimentar o soportar este elemento. Bien, y para poderlo hacer, pues necesitamos considerar los valores de esfuerzo cortante máximo. No solamente los de esfuerzo, sino el máximo, para poder saber cuál sería lo máximo que puede soportar. Entonces, de nuestras fórmulas anteriores podemos reescribir, en lugar de considerar este tau, bien, en función del tau máximo. Y eso nos llevaría a lo siguiente: diferencial de momento es igual a tau, pero tau es igual a ρ sobre r, bien, que multiplica ρ y que multiplica el diferencial de área, bien, y que multiplica el tau max. Entonces, si sustituimos este tau por esta ecuación, tendríamos lo siguiente: que la diferencial de momento es igual a tau máxima sobre r por ρ cuadrada por diferencial de área. Esto es un producto, sería radio al cuadrado. Bien, ahora bien, en este caso, bueno, procederíamos a hacer lo siguiente. Si nosotros queremos no calcular la diferencial de momento, pero sí el momento, lo que tendríamos que hacer es el proceso inverso a la derivada, que sería la integral. Entonces tendríamos que integrar esta diferencial de momento a través de toda esa área. Si lo aplicamos para la parte izquierda de la ecuación, lo mismo lo tenemos que llevar a la parte derecha de la ecuación para mantener el equilibrio. Ahora bien, habíamos reescrito lo que sería esta función de tau, bien, en función de lo que sería tau máxima y r. ¿Ok? Esto lo podemos sacar de la ecuación porque finalmente es una constante. El esfuerzo cortante máximo será una constante y el valor del radio de la geometría también es constante. Pero ¿qué es lo que no es constante? Es el valor de ρ, porque el valor de ρ es mi punto de evaluación desde la parte central hasta el elemento que yo esté evaluando. Entonces ρ va a ir cambiando. Bien, entonces dentro de la integral tendríamos ρ cuadrada por diferencial de área. Y aquí es importante, bien, y lo vamos a revisar en un tema más adelante para poderlo clarificar. Bien, ρ cuadrada por diferencial de área, esto es momento polar de inercia. ¿Qué es el momento polar de inercia? Es una propiedad mecánica que me indica la capacidad de resistir al giro de un elemento. Bien, y va a estar en función de qué? Básicamente del área de la sección transversal. Sabemos que los elementos que tengan mayor área van a ser más difíciles de poder girar que un elemento que tenga poca área. También los elementos que sean más rígidos van a ser más complicados de girar que un elemento que sea menos rígido. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una fórmula que ya me permite calcular el torque en función de lo que sería el esfuerzo cortante máximo y las variables geométricas. Bien, momento polar de inercia, la integral de ρ cuadrada por diferencial de área. Finalmente, ¿qué tendríamos? Bien, sustituyendo todas las ecuaciones anteriores, bien, que el torque máximo del elemento lo podremos despejar para poder calcular el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo es directamente proporcional al torque y al radio e inversamente proporcional al momento polar de inercia. Quiere decir que a mayor torque, pues mayor esfuerzo cortante. Bien, a mayor radio o entre más alejado me encuentre de la superficie, también es mayor el esfuerzo cortante.
pero es inversamente proporcional al momento polar de inercia. Bien, el momento polar de inercia, como mencionamos, es aquella propiedad mecánica que se opone al giro del elemento. Bien, entre más grande es el momento polar de inercia, menor va a ser su posibilidad de poder girar. ¿Cómo está definido el momento polar de inercia? Bien, es pi por radio a la cuarta sobre 2 o en su defecto pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Bien, esto que tenemos aquí de IP lo podemos sustituir en la ecuación del cortante máximo. Bien, aquí la pregunta que puede surgir es, bueno, pero si en el numerador está el radio y también en el denominador tengo una ecuación que depende del radio, pues entonces, ¿cómo puedo decir que el cortante es directamente proporcional cuando aquí veo, bien, que se encuentra también dividido entre un valor del radio? Bien, lo que debemos observar es cuál de estas ecuaciones, bueno, tiene un mayor efecto en lo que sería este cálculo. El momento polar de inercia, bien, intrínsecamente está elevada a la cuarta potencia, de tal forma pues que el radio tiene un efecto muchísimo mayor en el denominador que en el numerador. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, reescribir este IP en función de R, pi sobre 2, y aquí llegaremos a la ecuación. El esfuerzo cortante máximo es igual a 16 veces T sobre pi de cúbica. Bien, aquí ya podríamos calcular el esfuerzo cortante en función del torque que yo estoy aplicando. Y si ya conozco el esfuerzo cortante y regreso a mis ecuaciones, volveremos a que puedo calcular la deformación cortante simplemente en función de la ley de Hooke. ¿Ok? Esta ecuación, bueno, aplica solamente para secciones transversales sólidas. Si queremos utilizar sección transversal hueca, lo más correcto es establecer esta ecuación para poder calcular cuánto vale el momento polar de inercia. Bien, ¿qué pasa? Si ya tengo el esfuerzo máximo, puedo calcular deformación máxima. Y de la misma forma, si ya tengo el esfuerzo cortante máximo, también puedo calcular el esfuerzo en cualquier otro punto interno del elemento. Esto es bien, bien claro. Bien, unidades de torsión. Bien, definimos aquí lo que será la magnitud, el torque, el sistema internacional Newton metro y el sistema inglés libras-pie. Después, momento polar de inercia, unidades en el sistema internacional, metros a la cuarta, en el sistema inglés, pies a la cuarta o pulgadas a la cuarta. Y finalmente, el esfuerzo cortante. Bien, en el sistema internacional en megapascales y en el sistema inglés en PSI en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, con esto ya tenemos una idea, bueno, clara de las unidades que estamos esperando para ese tipo de cálculos. Bien, finalmente aprendizajes clave. Bien, del torque al análisis interno. Hasta este punto estamos analizando elementos sometidos a torsión con un torque constante, es decir, el torque no varía a través de la longitud del elemento. Vamos a hacer casos de estudio de torque variable más adelante. Segundo, podemos calcular lo que sería la deformación y aquellos cambios en la geometría del elemento utilizando nuestras fórmulas anteriores. La tasa de giro es igual al ángulo de giro sobre L. Después, la deformación cortante es igual a ρ por phi y la deformación cortante máxima, bien, la podemos expresar en función también del radio y de la deformación cortante en la parte intermedia. Y finalmente, y como último punto, bien, ya dedujimos una ecuación para poder calcular el esfuerzo cortante máximo en función del torque externo o de la carga aplicada. Bien, así como de las propiedades geométricas que sería el radio y el momento polar de inercia. No pierdan de vista que el momento polar de inercia tiene una ponderación muchísimo mayor a la del radio, porque el momento polar de inercia, bien, está definido con unidades a la cuarta. Bien, hasta aquí el tema de introducción a lo que sería la torsión para elementos circulares. En capítulos posteriores vamos a revisar los casos de aplicación para este tipo de elementos. Vamos a hacer casos representativos que nos permitan calcular tanto esfuerzos como deformaciones, ángulos de giro y tasas de giro, con el fin de formar un criterio adecuado que me permita tomar una decisión cuando yo tenga elementos sometidos a torsión. Bien, los invito a suscribirse al canal, a formar parte de esta comunidad, bien, a aportar en el contenido. Si tienen alguna duda o comentario, por favor no duden en escribirlo. Y si alguien desea que el material que yo presento les sea compartido, con mucho gusto por ahí pongan un comentario, dejen su correo electrónico y se los estaré enviando a la brevedad. Reciban un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao.